Hola a todos, embajadores, Colegio Lamí, Nebrit y todas las instituciones presentes. A pesar de que la luz la tengo yo y ustedes están en la oscuridad, es un tremendo privilegio para mí hablarle al futuro de este país, al futuro de México, que tanto necesita de ustedes. El Holocausto, no, se funciona el PowerPoint. El Holocausto, la Shoah, como nosotros lo llamamos, fue el exterminio sistemático y planificado de todos los judíos de Europa, perpetrado por los nazis y sus colaboradores. Tenemos que utilizar la frase de Elie Wiesel: no todas las víctimas fueron judíos, pero todos los judíos fueron víctimas. El pueblo judío pagó 6 millones de víctimas en este evento. 1,5 millones de ellos eran de la edad de ustedes. Eran niños y jóvenes menores de 18 años. No estamos en el correcto, ¿eh? Ok, dejémoslo ahí. Después del rescate de los judíos daneses y la valentía de la actitud del pueblo musulmán de Albania, la salvación de la comunidad judía de Bulgaria de la deportación y el exterminio representa la excepción más importante de cualquier población judía en la Europa bajo las garras nazis. Dentro de un mes y medio, el 10 de marzo, se conmemorará el 80º aniversario de la salvación de los judíos de Bulgaria. Y es por eso que el Colegio Olamí, la Red OT Internacional y de México, por supuesto, la Embajada de Israel, trajo en el corazón de este programa, no a mi persona, sino a 2 testimonios. El primero de los testimonios es el testimonio de un sobreviviente de Bulgaria que está aquí con nosotros, Alberto Bejerano, y el nieto de un justo de las naciones, que después explicaré el término. Justo de las naciones es aquellas personas no judías que han salvado y rescatado a judíos. Y tenemos aquí a un nieto de un justo de las naciones, Mladev Ivanov. La presencia judía en Bulgaria data del siglo II. No funciona muy bien el PowerPoint, entonces seguimos sin hacer mucho uso del PowerPoint. Vamos a dejarla ahí de momento. La presencia judía en Bulgaria data del siglo III. En el periodo de entreguerras, habían 49 comunidades judías en Bulgaria. Uno de los judíos más destacados fue el Premio Nobel de Literatura judío Elias Canetti, familiar de la familia Bejerano. En la víspera de la Segunda Guerra Mundial, entonces, como dije, vivían en Bulgaria cerca de 49.000 judíos, la mayoría de origen sefaradí. Representaban menos del 1% de la población y más de la mitad de ellos vivían en Sofía, la capital de Bulgaria. Si resumo, en 1939 se estima que había en Bulgaria 49.000 judíos. En 1945, finalizada la guerra, habían 49.172 judíos vivos. ¿Quién salvó a los judíos de Bulgaria? Que es una piedra angular en el orgullo nacional de Bulgaria. Bulgaria se unió al eje. Vamos a tratar de volver al PowerPoint, si es posible. Aquí tenemos al rey Boris III. Se unió al eje de Alemania, Italia y Japón el 1 de marzo de 1941. El rey búlgaro tuvo intenciones de recibir territorios que habían sido búlgaros antes de la Primera Guerra Mundial, Tracia y Macedonia, quienes fueron entregados de regalo por Hitler. Estaba bien donde estaba. Bueno, quienes fueron entregados por Hitler. Y Bulgaria dicta una cantidad de leyes discriminatorias
parecidas a las leyes de Nuremberg alemanas. Y había una jerarquía nacionalista búlgara antisemita compuesta por un primer ministro, Bogdan Filov, un ministro de Interiores, Peter, vamos a ver si funciona, déjenme manejarlo a mí. Aquí los tenemos, uno más, perfecto, no, se me fue. El micrófono está bien, el problema es el... Ahí está, ahí tenemos a las tres personas que estoy mencionando, gracias. Y el ministro de Interiores, Peter Grabowski. Y además llega el comisionario para la cuestión judía, llega de Alemania, Alexander Belev. Y se dictan una cantidad de leyes. Pasen a la próxima, por favor, ayúdenme. Una cantidad de leyes antisemitas, ¿ok? Lo que estamos viendo en este momento, la ley para la protección de la nación, paralela a las leyes de Nuremberg. Se forman brigadas de trabajo, pasemos a la próxima. Se forman brigadas de trabajo, en el cual enseguida vamos a escuchar el testimonio, por puesto que su padre estuvo en esas brigadas de trabajo. Se confiscan todas las radios y los teléfonos de propiedad de judíos. Se pone un impuesto de contribución del 20% del patrimonio de todos los judíos. Leyes de eliminación de los recursos financieros de los judíos en Bulgaria. Leyes que prohibían a los judíos a trabajar en puestos como farmacéuticos, ingenieros, arquitectos, abogados, etc. E incluso llega el uso de la estrella amarilla. Pasemos por favor a la próxima diapositiva. El uso de la estrella amarilla, una más por favor, que era muy distinta a las que normalmente nosotros conocemos. Una más, pasemos. Era muy chiquitita, incluso podemos decir que fue un acto simbólico evasivo. Pasemos una más. Aquí lo estamos viendo. Muy distinta a la que conocemos normalmente en todo el resto de Europa. Me atrevería a decir con mucho cuidado que incluso podría llegarse a pensar que es bonita, como un eje, como un pin. Pasemos una más, tenemos otro ejemplo más. Entonces llegan los eventos históricos, recordando que las fechas, sí, me van a ayudar ahí pasando, no graben, sí, me van a ayudar ahí cualquier cosa, gracias. El 22 de febrero de 1943, pasemos a la próxima, por favor, gracias. Una más aquí. Es la primera propuesta alemana de deportación de 20.000 judíos, que incluía a los judíos de esos territorios que habían sido anexados, Macedonia, Tracia, y otros 8.000 judíos de Bulgaria. Pasemos una más. Efectivamente y desgraciadamente, el 4 de marzo de 1943 ocurre la deportación de los judíos de Tracia. Son deportados, como pueden ver en la foto, por barco sobre el río Danubio, vía Viena, al campo de exterminio de Treblinka. Ninguno de ellos regresó con vida. Y aquí ocurre el curioso episodio, uno más, aquí gracias, de estos 4 personas también nominados como Justo de las Naciones, el curioso episodio de los parlamentarios de Chusendil, el 6 de marzo de 1943, que se presentan ante el rey de Bulgaria, Boris III, pidiendo clemencia por los judíos. El 10 de marzo de 1943, pasemos a la próxima diapositiva, ocurre la segunda propuesta de deportación de los judíos de Bulgaria, y en este caso, la secretaria del comisionario alemán, la secretaria, una señora búlgara, sencilla, una señora común y corriente, Liliana Panizza, secretario del Comité de Asuntos Judíos, fue quien revela los planes de la deportación de los judíos, y también ella va a ser reconocida como Justa de las Naciones. Lo que estamos viendo en estos momentos, en esta diapositiva, el 17 de marzo de 1943, 43 diputados del Parlamento búlgaro firman una petición ante el rey búlgaro de no deportar a sus hermanos judíos. Pasemos una más, por favor. Desgraciadamente, nuevamente, en 3 días, el 22, 25 y 29 de marzo de 1943, ocurre la deportación de los judíos de Macedonia, también ellos al campo de exterminio de Treblinka, campo de exterminio alemán en territorio polaco. Ninguno de ellos regresó con vida. ¿Quién salvó?
a los judíos de Bulgaria. En primer lugar, tenemos que mencionar con honor y orgullo a Dmitry Pashev, vicepresidente, hacemos una más por favor, vicepresidente de la legislatura y miembro del Parlamento. En segunda instancia, y creo que aquí hay un mensaje a todo el público presente, la Iglesia Proboslava, el patriarca Stefan de Sofía y el metropolitano Kirill de Plovdiv. Y cuando llegan los trenes a deportar a los judíos, porque Alemania manda trenes a deportar a los judíos, el metropolitano Kirill de Plovdiv se acuesta físicamente sobre las vías del tren y dice: los trenes pasarán por sobre mi cadáver. Este es un ejemplo que tenemos que aprender de toma de decisiones, de un liderazgo verdadero, de coraje, de honor. Julio Palencia, hacemos una más. Este es Dmitry Pashev, hacemos una más. Quito los permisos otra vez, una más, pasemos. Julio Palencia, ministro de la Embajada de España en Sofía. El rabino, una más, pasemos. El rabino de la comunidad judía de Sofía, Daniel Zion, activo en la salvación de los judíos, pero digamos que eso es lo obvio, que el rabino intervenga en favor de su comunidad. Los gremios profesionales, el Partido Comunista Búlgaro y lo más importante de todo, el pueblo búlgaro. Insisto una vez más en el rey Boris III. El rey Boris III no fue reconocido como justo de las naciones, puesto que Bulgaria, el rey Boris III, pagando tributo a los alemanes, deportó, como vimos, a los judíos de Tracia y Macedonia. Sin embargo, su foto está en el Museo de Yad Vashem y lo reconocemos, puesto que él, y sin él, no hubiese sido posible la salvación de los judíos búlgaros. Enojado, Hitler manda llamarlo el 14 de agosto de 1943 y exigir que cumpla con las exigencias de la deportación de los judíos a los campos de exterminio en Europa Oriental y otras peticiones militares que Bulgaria evadió. Regresa a Bulgaria, era una persona muy joven y muy sana, como la podemos ver en la foto, era una persona muy sana y muy joven, y a los 4 días de llegar de regreso a Bulgaria, el 28 de agosto de 1943, murió. Como rey no se le hace autopsia y quedará en la incógnita qué fue lo que pasó, pero todos los historiadores del mundo que yo conozco, sabemos que fue envenenado en Alemania y murió en Bulgaria. Ese fue el castigo que él recibió por no cumplir las órdenes de deportar a los judíos a la muerte. Quiero volver a lo que dije al principio. Después del rescate de los judíos daneses y la valiente actitud del pueblo musulmán en Albania, la salvación de la comunidad judía de Bulgaria de la deportación y el exterminio representa la excepción más importante de cualquier población judía en la Europa bajo las garras nazis. Para finalizar, quiero pedirle, por favor, a pesar de que estamos en la oscuridad y se puede hacer luz en el salón, yo lo agradecería. Quisiera pedirle a los alumnos del Colegio Olamí que nos pongamos de pie, y también a los profesores y la miembro directiva del Colegio Olamí que nos pongamos de pie. Señora embajadora de Bulgaria, señora embajadora de Bulgaria, quiero hacer una cita de un poema escrito para los justos de las naciones por el poeta Haim Heffer, y quiero dedicárselo al pueblo búlgaro a través suya, embajadora. Los alumnos, los directivos del Colegio Olamí, la ORT México y la ORT Internacional, la Bnei Brit, la comunidad judía de México, el pueblo judío, el Estado de Israel, al pueblo búlgaro, por vuestro coraje, valentía y solidaridad. Ante vosotros, embajadora, me inclino y decimos en silencio una sola palabra: gracias. Dios proteja al pueblo búlgaro. Gracias. Toman asiento.